Vamos con el libro de la historia de los judíos. Esa fue la dificultad con los judíos. Poseían una cultura más antigua que la de los griegos, y aunque no podían equipararse a estos en arte y en otras esferas, su literatura era superior en varios aspectos. Había tantos judíos como griegos en el Imperio Romano, y una proporción más elevada de los mismos era culta. Sin embargo, los griegos, que controlaban la política cultural del Imperio Romano, no reconocieron en absoluto el idioma y la cultura hebreos. Cabe destacar que los griegos, que se mostraron muy inquisitivos acerca de la naturaleza y muy dispuestos a incorporar tecnologías y técnicas artísticas extranjeras, demostraron escasa curiosidad en relación con los idiomas ajenos. Estuvieron un milenio en Egipto, pero jamás se molestaron en aprender nada, salvo el demótico relacionado con el comercio. Parece que Pitágoras fue el único estudioso griego que comprendía los jeroglíficos. Mostraron la misma ceguera frente al hebreo, a la literatura hebrea y la filosofía religiosa judía, que solo llegaron a conocer de oídas y mal. Este menosprecio cultural por parte griega y la relación de amor-odio que algunos judíos cultos tenían con la cultura griega fueron fuentes de tensión permanente. En cierto sentido, la relación entre griegos y judíos en la antigüedad se pareció a las relaciones entre los judíos y los alemanes durante el siglo XIX y principios del XX. Aunque la comparación no debe exorbitarse, griegos y judíos tenían muchos puntos en común. Por ejemplo, sus concepciones universalistas, el racionalismo y el empirismo, la conciencia del ordenamiento divino del cosmos, su sentido ético, el absorbente interés en el hombre mismo, pero finalmente las diferencias exacerbadas por los malentendidos llegaron a ser más importantes. Tanto los judíos como los griegos afirmaban creer y pensar que creían en la libertad, pero mientras para los griegos la libertad era un fin en sí misma, alcanzando en la comunidad libre y autónoma que elegía sus propias leyes y sus dioses, para los judíos no era más que un medio que impedía la interferencia en las obligaciones religiosas establecidas por mandato divino y que no podían ser modificadas por el hombre. Los judíos habían podido reconciliarse con la cultura griega únicamente si se hubieran adueñado de ella, como en definitiva hicieron en la forma del cristianismo. Por lo tanto, es importante comprender que la aparente rebelión judía contra Roma en el fondo era un choque entre la cultura judía y la griega. Más aún, el choque se originaba en los libros. Había entonces solo dos grandes literaturas, la griega y la judía, pues los textos latinos, que se atenían al modelo de los griegos, apenas comenzaban a formar un corpus. El acceso a la cultura se fue extendiendo sobre todo entre los griegos y los judíos, que tenían escuelas elementales. Los escritores comenzaban a manifestarse como personalidades. Conocemos los nombres de por lo menos 1000 autores helenísticos, y también los escritores judíos comenzaban a identificarse. Había grandes bibliotecas oficiales y privadas. La de Alejandría tenía más de 700.000 rollos. La griega era la literatura de la sociedad internacional civilizada, pero los judíos mostraron mucha mayor disciplina en el copiado, la difusión, la lectura y el estudio de sus propios textos sagrados. Ciertamente, en numerosos aspectos, la literatura hebrea era mucho más dinámica que la griega. Los textos griegos, a partir de Homero, fueron guías de la virtud, el decoro y los modos de pensamiento, pero los textos hebreos mostraban una notoria tendencia a convertirse en planes de acción. Además, este factor dinámico estaba adquiriendo más importancia. La intención era propagandística, el tono polémico y completamente xenófobo, con una especial animosidad dirigida contra los griegos. Se hace hincapié en el martirio como consecuencia de las luchas de los macabeos, una obra típica escrita por un judío llamado Jasón de Cirene,
originariamente en 5 volúmenes, sobrevive en un epítome denominado Segundo Libro de los Macabeos. Aunque utiliza todos los recursos retóricos de la prosa griega, es una diatriba antigriega, además de un martirologio incendiario. Aún más importante que las historias de mártires fue el nuevo recurso literario del relato apocalíptico, que desde los tiempos de los macabeos colmó el vacío dejado en la conciencia judía por la decadencia de la profecía. La palabra significa revelación. Los textos apocalípticos intentan expresar misterios que superan los límites del conocimiento o la experiencia humana normales, a menudo utilizando los nombres de profetas muertos para conferir autenticidad. Desde el siglo II a.C., durante la crisis de los macabeos, se concentran abrumadoramente en los temas escatológicos, proyectan sobre el futuro la obsesión judía por la historia y pronostican lo que sucederá cuando llegue el fin de los días, cuando Dios cierre el periodo histórico y la humanidad entre en la era de las cuentas definitivas. Este momento se caracterizará por las grandes convulsiones cósmicas, la batalla definitiva del Apocalipsis, y como dice uno de los rollos de Qumran, la hueste celestial hablará con voz potente, se conmoverán los cimientos del mundo, y una guerra de los poderosos de los cielos se extenderá por todo el mundo. Estos hechos se caracterizan por la violencia extrema, las divisiones absolutas entre el bien, los judíos piadosos y el mal, los griegos, más tarde los romanos, y por indicios de un desenlace inminente. De estas obras, el libro de Daniel, que data de los primeros tiempos asmoneos, fue la más influyente, porque se incorporó al canon y porque se convirtió en modelo de muchos otros. El libro utiliza ejemplos históricos extraídos de los tiempos asirios, babilónicos y persas para agitar el odio contra el imperialismo pagano en general y el dominio griego en particular, y predice el fin del imperio y la aparición del reino de Dios, posiblemente bajo la égida de un libertador heroico, un hijo del hombre. El libro vibra de xenofobia y de invitaciones al martirio. Bueno, esto es lo que piensa él, pero las cosas de Dios son perfectas, y lo que él escribió a través de los profetas son perfectas, y todas se han cumplido. Los libros apocalípticos podían leerse y fueron leídos en diferentes planos de realidad. Daniel prometió a los judíos piadosos de actitud moderada, muy probablemente la mayoría que habían tendido a aceptar desde los tiempos de Jeremías y Ezequiel, que su religión podía practicarse, y quizá mejor, bajo un gobierno extranjero más o menos liberal, no una restauración del reino histórico y físico como el de David, sino un episodio final de un carácter completamente distinto, incluso de un carácter distinto, la resurrección y la inmortalidad personal. Lo que impresionó especialmente a los fariseos fue la afirmación que aparecía al final del libro de Daniel de que al final de los días su pueblo ha de ser librado, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos para gozar de vida eterna y otros para vergüenza y desprecio permanente. Esta idea del libro de Daniel se vio reforzada por el llamado libro etíope de Enoch, escrito a principios del siglo I después de Cristo, que alude al último día y al día del juicio, cuando los elegidos se verán favorecidos y llegarán a su reino. La idea del juicio tras la muerte y la inmortalidad, conforme al mérito, había sido desarrollado en Egipto más de un milenio antes. Aunque podría pensarse que a ellos se debe esto, pues que ellos hablaban mucho de la muerte. Sin embargo, los judíos, ellos dicen, o sea, el autor dice que no está en la Torá, pero lo que habla acerca de la inmortalidad, pero en el Nuevo Testamento sí se habla. Y los saduceos que se aferraban, y además también los profetas hablaron acerca de la resurrección. Y los saduceos que se aferraban a sus textos al parecer negaron por completo la vida ultraterrena, pero los fariseos no, los fariseos sí creían en la resurrección.
Pero la idea aparece embrionariamente en Isaías y los fariseos se apoderaron con, con entusiasmo de este aspecto del Apocalipsis porque apelaba a su intenso sentido de la justicia ética. Que el Señor los bendiga. Continuaremos.